Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Este video tutorial tiene como objetivo llegar a toda la comunidad vinculada a la educación, familias, docentes, directivos, toda la comunidad que pueda estar interesada en la enseñanza y el aprendizaje de la programación, o sea, el área de la tecnología, pero orientada a la programación de computadoras. Pero en lugar de hablarles del fundamento y resumir todos los beneficios de la programación, vamos a ir viendo ejemplos puntuales y a medida que los desarrolle, voy a ir destacando cuáles son esos aspectos de fundamentación más científica y pedagógica de cada uno. Vamos a empezar por este ejemplo del lenguaje Scratch. Ustedes saben que este lenguaje está destinado para enseñar a niños pequeños. Si ven, hay versiones que pueden ser para jardín. Este mismo programa permite que vos mismo hagas algunos módulos, programas para niños más pequeños también. Digo porque, por ejemplo, puede haber niños que no están alfabetizados y pueden también usar el Scratch. En este caso, el proyecto es una escena animada. Yo lo uso como uno de los primeros ejercicios para un niño alfabetizado o semi-alfabetizado, porque a veces, bueno, los bloques por color, como está organizado en Scratch, permiten ubicarse intuitivamente en cómo armar ese programa para generar, en este caso, que, por ejemplo, este dinosaurio, ¿ves? Este dinosaurio que ves acá adquiere una apariencia de movimiento que en realidad es una animación, porque no se está desplazando por la pantalla, que después eso se prende, pero sí, ¿ves? Va cambiando. ¿Cómo lo logra? Bueno, el chico aprende desde el principio, ahora lo vamos a detener, que ese dinosaurio, que nosotros llamamos sprite u objeto, en programación, tiene distintos disfraces. Y a medida que cambia el disfraz, que para eso lo programamos para que lo haga automáticamente, da la sensación de una animación. Es un poco el principio de la animación digital o de la animación en general. Es decir, cambiar una figura por otra levemente o diferente, como para que parezca que se está moviendo. Esa sería la animación que el chico produce a través de un programa. Fíjate qué corto es ese programa, no lo voy a explicar acá porque ya hay videos sobre cada uno de los temas que voy a desarrollar en este tutorial. Tengo videos tutoriales de cada tema, que son los que aprenden como complemento tanto docentes como alumnos. Acá lo que voy a hacer es destacar cuál es el espíritu de cada tipo de proyecto. En este caso, el chico lo que hace es armar su animación y, bueno, en particular tiene distintos tipos de bloques, ¿ves? Porque son de distintos colores y esos bloques los construye el mismo alumno. Eso después se estudia por separado en distintas etapas. Veamos un ejemplo del uso de Scratch como herramienta, digamos, para el docente y el alumno, ya un poco preprogramada para, por ejemplo, que todos esos objetos que el Scratch te ofrece para poder animar o mover o programar, sean en este caso letras del abecedario completo. Entonces, tengo este ejercicio, nosotros en Scratch lo llamamos proyectos, no tanto juegos o programas, sino proyectos, porque abarcan muchas alternativas y estilos, como vas a ver en este video. Fíjate que cuando yo arranco el proyecto, las letras del abecedario cambian de ubicación. Este es un aspecto que está programado y que me permite que sea un poquito más lúdico, más entretenido cuando empiezo. Y luego yo estas letras las puedo arrastrar y eso me permite construir mediante estas letras móviles, como si tuviera un pizarrón magnético, pero con la ventaja de que puedo agregar cantidad, puedo después crearle alguna animación, cambiar el fondo y un montón de otras habilidades y características digitales. Entonces, por ejemplo, voy a escribir Luciana. El chico puede empezar escribiendo su propio nombre o cualquier otra palabra, pero vamos a escribir el nombre como para que veas cómo puedo hacer otros ejercicios en base
a una primera palabra como puede ser el nombre. Entonces, yo tengo acá Luciana. Además está decir que el mismo alumno puede cambiar el color de las letras, puede hacerle efectos y programar muchísimas cosas más adelante. Pero en este caso yo escribí Luciana. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Por ejemplo, puedo, cosas simples te digo, ¿no? Porque después se pueden complicar tanto como uno quiera. El hecho de que este lenguaje sea un lenguaje para poder aprenderlo desde niño no significa que sea simple. Solo significa que me permite intuitivamente entrar en los conceptos, pero luego se puede hacer tan complejo como un programa profesional. Entonces ahora yo, por ejemplo, te voy a proponer, o le propongo a los chicos, que cambien solamente el fondo de este ejercicio, o bien que elijan un nuevo fondo que a ellos les guste. Por ejemplo, puede ser que alguna chica quiera elegir esta habitación como fondo, porque se llama Luciana y quiere decorarla después con elementos, que también lo puede hacer. Un ejercicio interesante para completar esta etapa es, por ejemplo, pedirles a los chicos, entre otros muchos que se pueden hacer, que vean cuántas palabras pueden derivar basadas en las letras de su propio nombre. No usando todas las letras, sino aunque sea algunas letras. Por ejemplo, de Luciana puede derivar Ana. Por ejemplo. O puede derivar una. Después se pueden agregar más letras para que esto se pueda hacer todo un resumen de las palabras que generas. ¿Cómo genero más letras? Es muy sencillo y los chicos también lo hacen. Por eso es tan interesante esto que yo siempre digo de utilizar un entorno o como decimos, un lenguaje, en este caso, que yo lo llamo entorno porque tiene muchos elementos gráficos y de sonido y de texto, de animación y de otros aspectos más, como para complementarlo, pero en definitiva es un lenguaje. ¿Por qué el beneficio? Porque me permite interactuar de distintas maneras. Por ejemplo, si un grupo de alumnos a mí dio por la rapidez con que resolvió el primer ejercicio o por el nivel que tiene más tiempo, yo puedo decir, bueno, no voy a pasar a otro juego y solamente que haya que cliquear y descubrir algo, sino construir, por ejemplo, en este caso, más letras de estas que yo tengo, duplicando exclusivamente, simplemente. Entonces tengo, ves, acá están todos los objetos que yo uso, entonces tengo más A. Entonces yo puedo seguir escribiendo la palabra Ana y también, bueno, voy a también duplicar, por ejemplo, la N y después voy a tener Ana, una, y voy a poder ir haciendo listas de palabras que yo quería reconstruir. ¿Entendés? Ahora no lo voy a hacer todo por el video solamente sintetizador, pero lo interesante es que vos veas cómo van a ir separando todas estas letras. Vos te vas a dar cuenta que acá en el costado están todas programadas. Esa programación el chico no necesita saberla de entrada, cuando ya son más grandes sí la van aprendiendo, pero van de a poquito reproduciendo más letras para ir haciendo listas de palabras. Vamos a ver un nuevo proyecto en Scratch, preparado en Scratch, que se llama Aprender a Leer, que está numerado. Este es Aprender a Leer 1. Hay una serie que preparé para ejercitar para la práctica de la lectoescritura, y este es el número 1. Esto responde, como está explicado acá en el proyecto y también en otros videos míos, a la teoría del cerebro lector, que es una de las obras más importantes que hay en la actualidad, de Stanislas Dehaene. Si bien no es la única teoría, es una de las teorías más avanzadas y más fuerte, digamos, en lo que es la psicología cognitiva, por eso además lo recomiendo. Y por supuesto que no voy a tratar en este video ese fundamento, solo voy a comentar cómo construí este ejercicio
así como otros basados en esta teoría, y que no son para nada excluyentes con otras técnicas o métodos que tengas para enseñar a leer y escribir, ¿eh? Eso desde ya te digo, para que no parezca que es algo dogmático, que tenés que usar una teoría en todos los ejercicios. Se usan distintos métodos, distintas aproximaciones a la lectoescritura, pero en particular tuve en cuenta y tengo en cuenta esta teoría, que es una de las más importantes que hay en la actualidad. Entonces, fíjate que nosotros en este proyecto tenemos una cantidad de imágenes, que son esos objetos de Scratch que yo los programé para que aparezcan estas imágenes, que representan palabras con solo algunas letras, las vocales, y además, en particular, este primer grupo tiene la M, la N, la L, la S y la F. Es un primer grupo que Diane, este autor, este científico, sugiere para empezar una primera etapa. No palabras de cualquier letra del abecedario, sino este primer grupo. Hay un fundamento por el cual, bastante complejo, por el cual se sugiere estas letras, y no lo voy a profundizar en este momento, está hecho en otros videos, pero sí voy a mostrarte cómo funciona el proyecto. Entonces, cuando lo agrando, tengo estos elementos. Entonces, el chico va a cliquear estos elementos para, en algunos casos, ver la palabra escrita. Mano. Y en otros casos también escuchar esa palabra, porque lo bueno que tiene Scratch también es el sintetizador de voz, con el cual trabajamos muchísimo con los chicos chiquitos y grandes también, creando historias o trabajando con justamente la pronunciación de las palabras. Entonces ves que acá tiene esas letras, M, N y las vocales. Y luego tenemos, Suma. ¿ves? Otras palabras. Sol. Sol. Nena. ¿Ves? Y algunas palabras permanecen, vos podés lograr que permanezcan o no, eso todo se programa. ¿Ves? Acá en el caso de sal no está escrita y no permanece, con lo cual se puede hacer que el alumno tenga que programar aquellas que faltan. ¿Entendés? Entonces, de esa manera logro, ves acá es lana, pero tampoco permanece, solamente se escucha. Coso. Inclusive nosotros trabajamos con predicción, que cada uno diga qué le parece que son esas palabras. Manos. Antes de que la clique. ¿Ves? Acá manos no la tengo. Entonces, si yo quiero completar, porque este ejercicio tiene varias aplicaciones. Una es predecir las palabras, otra es escuchar esas palabras y ver cómo se escriben. Y otra puede ser, por ejemplo, en el caso de manos, vamos a verla, en el caso de manos, o a ver, en el caso de pan, vamos a buscar cualquiera. ¿Ves? Yo acá tengo el bloque de código. Es importante que uno no se asuste cuando trabaja con estos proyectos prehechos, preprogramados, de encontrar un código, porque los alumnos en general no se asustan y muchas veces les gusta explorar y probar códigos que encuentran por ahí, porque a veces en lo que se llama la mochila, que es esto que ves acá abajo, hay muchos códigos que uno trae de otros programas, pequeños grupos de bloques. Nosotros en programación le decimos snippet, quiere decir grupos, en este caso de bloques. En otros lenguajes se dice bloques de programación, pero acá, como uso bloques de colores, entonces usamos la palabra grupo de bloques o snippet, que son pequeños grupos como este, que me dice qué pasa cuando yo cliqueo el pan, el dibujo del pan, que lo tengo acá. Pan. ¿Ves? Ahí me aparece, yo escucho, pero no me aparece la palabra pan. Entonces los chicos que ya pueden empezar a escribir algo, podrían agregar, ¿ves? Un bloque y escribir pan, que además lo tienen escrito porque está indicado en el bloque verde para que se pueda escuchar. Entonces pueden copiar esa palabra. Y copiar a veces también es bueno en esta etapa para que vayan aprendiendo y fijando cómo se escribe esa palabra. Entonces, por eso no está todo completo, palabra y sonido, como puede pasar en algún software educativo o en una aplicación, sino que esto es algo que vamos armándolo. Además, el docente puede decir, ay, bueno, le saco todos los que están escritos para que hoy los chicos escriban todos. Y lo miren en el bloque verde, que es el que dice, pronuncia la palabra. ¿De acuerdo? Así que bueno, y ahí tenemos, ¿ves? Para seguir jugando. Mesa. Inclusive, ves acá mesa no lo puso, inclusive hay algunas palabras,
como nosotros trabajamos mucho en educación especial, a veces los chicos que se tienen que alfabetizar no son tan chiquitos, entonces las palabras no son todas las palabras más infantiles, sino que a veces usamos otras palabras, por ejemplo mouse, que es una palabra que ellos la ven constantemente, que no está ni siquiera en español, pero que es una palabra de uso frecuente. Entonces, aunque no se pronuncia ni siquiera de la manera en que se escribe, ellos la conocen, la utilizan y está bueno que sepan escribirla porque muchas veces quieren una imagen de un mouse o buscan algo y en internet no lo pueden encontrar porque no saben cómo se escribe. Entonces esas palabras en inglés que son de uso frecuente también las incorporamos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio programado también, por supuesto siempre abierto, donde el alumno que ya conoce algo de programación puede agregarle opciones, pero lo interesante es que tiene un poco más de material que otros ejemplos que hemos hecho, porque sirve para un chico a lo mejor un poquitito más grande. Fíjate, por ejemplo, bueno, se llama Playground Estaciones. ¿Por qué le puse Playground? Porque es como un patio de juegos. O sea, un programa que no es que pretende que jueguen para lograr un objetivo o matar un enemigo, sino simplemente que puedan explorar, que puedan hacer algo interactivo, que puedan inventar historias a partir de estas animaciones que van a ver, etc. Ahora te lo voy a mostrar para que veas cómo funciona. Yo lo abro, lo expansiono y veo que tengo 4 botones. Esto es una de las cosas de programación muy lindas, que los chicos un poco más avanzados lo hacen, porque te permite controlar mejor la situación. Por ejemplo, si yo tengo un botón como este, que me permite cambiar, ves que dice clic para cambiar el fondo, puedo hacer distintos escenarios en el mismo proyecto y no tener que hacer un proyecto distinto para cada escenario. Volví al primero, esto también se usa mucho para, por ejemplo, resumen de trabajo de los alumnos, hay muchísimos proyectos donde vos podés hacer un botón, a veces también cliqueando el fondo se produce ese cambio, pero a mí me interesa en este caso tener más elementos, por eso lo hice con un botón. Estos fondos que ves son todos de la isla en 3D, que es un universo digital que creamos con Daniel, que es parte de nuestra obra Tecnología Creativa, y se llama Zombie Town. Es una isla ficticia en donde hay un montón de historias, personajes, habitantes, etcétera, con lo que también enseñamos, que vamos a hacer otros videos para eso, y donde también utilizamos como narraciones para incentivar el aprendizaje de muchos temas de la programación y de otros temas también en 3D, de otras tecnologías, etc. Pero hoy solamente usamos estos fondos para este playground que consiste en tener el otoño o la primavera. Solo 2 estaciones pusimos. Entonces, si yo quiero la primavera, cliqueo este botón. Pero no me quedo solo con lo que me va a mostrar, sino que puedo mover y animar alguno de los elementos, todos hechos con programación en Scratch. Por lo tanto, el alumno, por ejemplo, nuestros alumnos un poco más conocedores del Scratch, ves, le aplicaron este movimiento a estas aves. Lo hicieron ellos mismos. O sea, cuando aprendieron a no solamente animar, sino también desplazar por la pantalla, le agregaron un desplazamiento aleatorio, que es uno de los primeros conceptos que se aprenden. ¿Ves? Y ahí yo tengo para cambiar elementos, ¿ves? Acá, entonces yo puedo también inventar una historia, no solamente ver aspectos de la primavera, sino también decir, bueno, acá hubo, por ejemplo, una persona que se quería mudar y dejó una caja llena de desperdicios y de cosas que no usaba afuera, pero ahí hay secretos, ¿qué pueden ser? Y entonces, bueno, ahí los buscan. Y después puede ser que las flores vos las trates de decorar, pero también fíjate que tienen algunas animación. Y tengo otro árbol que lo puedo poner de este lado y este árbol acá, y lo puedo ir cambiando. Este otro tacho no me gusta, lo voy a probar otros y lo voy a colocar acá. Y así vas armando tu propio playground, tu propio patio de juegos con elementos que ves. Y además un señor venía caminando, ese mismo señor que se mudaba, pero resulta que se olvidó la torta que estaba comiendo y otro vino, la encontró y se la quería comer, pero le decían, no, no te conviene porque no sabes si esa torta está en buen estado o a lo mejor está envenenada. Bueno, y así es primavera. Pero luego
yo puedo ir al otoño. Entonces voy a detener este proyecto, voy a arrancar de nuevo, donde ahora no tengo más que el paisaje, el fondo, los elementos, algunos de los elementos que eran generales, ¿ves? Por ejemplo, estos eran los elementos generales que no tenían que ver exclusivamente con la primavera, sino con el paisaje en general, y voy a ir a otoño. Voy a ver otros elementos, un árbol, ¿ves? Inclusive puedo cambiar el fondo y decir, bueno, vamos a cambiarle, vamos a ver otro fondo y no vamos a tratar el hombre que se mudaba, sino que vamos a ver un cofre con un tesoro que alguien encontró en la calle. Y esa persona, en vez de comer una torta, se comió una dona. Y además vamos a ver hojas de otoño, vamos a ver cómo animamos el viento y las hojas y también la lluvia, tratando de cliquear la línea de la imagen de lluvia. A todo esto, por supuesto, se puede agregar sonidos. En la programación podemos agregar todo lo que queremos. Un personaje. Esto estaría bueno poder pensar en un personaje que está corriendo o que está caminando porque como llueve se tiene que escapar. Entonces podemos ir acá y buscar algún personaje que esté, ¿ves? Esto es lo que hacen los chicos, que esté acá. Esto solamente como ejemplo te lo digo para que veas todo lo que me permite este programa. Pero esta nena, como es muy grande, entonces, bueno, le vamos a poner otro tamaño. Ahí está el trabajo con el número y la tenemos ahí. Después podemos tratar de dotarla de animación para que pueda desplazarse, que pueda caminar, que vaya rápido moviéndose a causa de la lluvia, por ejemplo. Y por último, vamos a ver otro botón. Esto que te mostré recién del personaje, para que veas que al estar en Scratch el proyecto no es una aplicación más, es un proyecto abierto donde yo puedo interactuar de muy diversas maneras. Y acá tengo este último botón que no vimos, que es para hacer cambios de la combinación de colores. Entonces, el día lluvioso, a lo mejor se me ocurre ponerlo como más nublado, ¿ves? Y cambiarle. Pero también tengo, y además cambia todos los elementos del fondo. Entonces, si yo tenía otro fondo, ¿ves? Por ejemplo fíjate cómo cambió la cabina del teléfono, todo va a cambiar de colores, generando escenas más fantásticas. Bueno, vamos a ver un proyecto donde vamos a trabajar con el concepto de tamaño, que por lo tanto es el concepto de número y de píxeles en una pantalla, o sea, el tamaño de las imágenes. Entonces, para eso, yo tengo este proyecto, se llama Eternos Tamaños. ¿Por qué se llama Eternos? Porque en realidad estos personajes que ves acá son los 10 Eternos de Zombie Town. Son habitantes de la isla ficticia que nosotros tenemos, que hicimos con Daniel en nuestras obras didácticas y que tienen categoría eterna, porque también hay otros que son ficticios y otros reales y hay unos que son los parientes. En total hay 40 básicos. En cada juego, en cada proyecto, cada tanto aparecen, tanto en Scratch como en otros idiomas, en otros lenguajes que hemos trabajado, como el JavaScript, como en otros. Entonces, ¿ves? Cuando yo pongo tamaños, yo acá trabajé con el concepto de aleatoriedad, que también los chicos lo aprenden y lo pueden modificar en este caso. Por ejemplo, podrían decir, no quiero que sean tan grandes, quiero que vayan cambiando, pero no tanto. Entonces, que hagan, por ejemplo, en Noelius, que es uno de los eternos, que cambie, pero que no aparezca tan seguido, tan grande. Porque yo lo hice desde el número aleatorio, en general es entre dos valores con respecto a su tamaño original. Bueno, eso no lo voy a explicar acá, pero para que veas cómo la programación en Scratch o en cualquier lenguaje está muy relacionada también con conceptos matemáticos. Por eso es tan interesante que los chicos trabajen con esto, porque no es que tienen que aprender todo ese concepto antes, pueden ir interactuándolo y trabajándolo por necesidad en forma digamos, intuitiva y práctica, y de esa manera lo van incorporando y van haciendo estimaciones. Por ejemplo,
cuando yo agrando, cuando yo ejecuto este programa, veo un poco también la idea de la probabilidad, cada cuánto me aparece, o qué probabilidad tengo de que me aparezcan algunos demasiado grandes o demasiado pequeños y entonces ajustar estos números que ves acá. Y te cuento que también esto es interesante para integrar áreas. Por ejemplo, yo tengo los personajes que pertenecerían a un programa, a un proyecto en Scratch de programación y donde yo estoy trabajando los tamaños. Pero también puedo inventar historias. Por ejemplo, porque además estos personajes tienen toda su biografía y todo eso nosotros lo hemos escrito. Entonces tienen una historia, tienen casos policiales en los que ellos participan. Entonces, por ejemplo, supongamos, Noelius es un personaje, un eterno, que tiene una especie de manía que todos los meses prepara la Navidad, porque la Navidad es todo el año. El gobierno de Zombie Town, que es bastante autoritario, no le prohíbe hacerlo. Por algún motivo, no se lo prohíbe a Noelius. Y a los chicos les encanta, a los chicos de la isla, porque de esa manera pueden siempre festejar y esperan regalos. Pero Noelius, como tiene que preparar muchos regalos, generalmente junta regalos que ya están así viejos para repararlos y siempre tener cantidad para que todos los meses pueda hacer su festejo y su celebración. Y todos se acostumbraron en la isla de Zombie Town a festejar todos los meses esa Navidad que a Noelius le resulta tan importante. Entonces nosotros podemos hacer, te conté esa historia como de cada uno hay una historia. Entonces puede pasar que haya habido un maleficio por el cual han ocurrido todos estos cambios de tamaños. Entonces que ellos se hayan reunido, los Eternos, para charlar, a ver cómo desarman ese maleficio y recuperar su tamaño habitual. Y Robotino, que es el que sabe mucho de tecnología y de inteligencia artificial, tiene un programa especial para desactivar maleficios, por ejemplo. Y así sucesivamente, puedes inventar todo tipo de historias relacionadas o no con las historias de Zombie Town. En general yo a los chicos les cuento una historia que puede ser parte de las que ya escribí o nueva, y ellos a veces derivan otras.